las figuraciones antropomorfas como símbolos sagrados con materia fragmentarias tomadas del mundo animal o del vegetal. Pese a la variedad de lenguas formales desarrollados por la cultura mesoamericana, todos coinciden en una intención primordial: proyectar la condición humana. La cabeza olmeca de la Cobata es una escultura datada entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Fue esculpida por olmecas, que fueron un pueblo que se desarrolló en Mesoamérica durante el, el preclásico medio. Es la imagen esa que está ahí abajo, a la derecha. La cultura precolombina posee características estéticas, técnicas, funcionales. Ahí se salió. Un ratito. ¿Fue complicado encontrar esa información o no? Sí, un poco. Se salió mi- ¿Ya se ve? No Sí, sé por dónde. sí. Ya, como decía, la cultura pre- precolombina. En el arte precolombino americano comprende de todos aquellos objetos de arte creados por los diferentes pueblos originarios antes de la llegada de Colón y la influencia hispánica. La figura de la mujer con vasija y niño en brazos, cerámica antropomorfa, cultura Sinú, periodo prehispánico, colección Museo Arqueológico Casa de Márquez de San Jorge. En la escultura azteca destacamos la expresión de los rostros y tenían un canon de belleza muy distinto al clásico. En la cultura maya, en la escultura trabajaban el alto relieve y bajo relieve y utilizaron estuco y piedra y madera. El arte maya aportó al arte precolombino tanto en la escultura que trabajaban con piedra caliza que les dio la probabilidad de crear trabajos dificultosos y por ello magníficos en la cerámica y en la pintura. En la cultura inca, su escultura es escasa, la escultura en piedra. No practicaron en tallas, sin embargo modelaron en arcilla figuras zoomorfas y antropomorfas de gran realismo. Sus vasijas eran eran destinadas a usos normales, representando personajes deformes y monstruosos, exagerando sus defectos físicos. Como características destacamos la observación, el realismo y el caricaturesco. Eso es todo lo que encontré. Bueno, muy bien, muchas gracias, Natalie. Es muy interesante cómo realizan la representación de la figura humana en estas culturas. Fíjense que la intención es destacar rasgos, también jerarquizar, ¿no? Poner puesta en valor las personalidades, ¿no? De más alto rango. Bueno, son características similares a las que vemos en cualquier cultura,
también el uso de vasijas con formas humanas, ¿no? O la aplicación de formas zoomórficas a las formas humanas también, los rostros, las cabezas de animales, porque estaban en una estrecha relación con la naturaleza, las culturas primitivas, vamos a decir que no son tan primitivas, ¿no? Las culturas, vamos a decir, antiguas en todo caso. Entonces, tienen sus patrones, de sus cánones de belleza, como hemos visto, han explicado los compañeros, ¿no? Las compañeras, mejor dicho, y no responden al ideal de belleza que hemos visto en Europa, las culturas clásicas, tienen otros patrones de diseño y generalmente son un poco desproporcionados, como dijimos, ¿no? Y justamente este tema de las proporciones que acabamos de terminar con los cánones antropométricos nos va a dar pie a la clase de hoy, en donde vamos a trabajar las dimensiones y las relaciones proporcionales que un estudiante de arte tiene que analizar, justamente estudiar y tomar datos para la realización de su obra de arte, ¿no? Sobre todo si hacen escultura y sobre todo si lo que quieren hacer es el dibujo figurativo de la figura humana. Entonces, el tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con eso. Vamos a ver el tema proporción, escala y dimensión, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar lo correspondiente, los PowerPoint correspondientes a ello. Bueno, me avisan si están viendo, chicos. Sí, se ve. Bueno, entonces estos temas, proporción, escala y dimensión, son temas que están muy vinculados entre sí. Podemos hablar de escala y cuando hablamos de escala también trabajamos las dimensiones porque una escala nos da una dimensión precisa, ¿no? Y cuando hablamos de escala y dimensión también tenemos que referirnos a la proporción. No son términos similares, cada uno tiene su propio significado, pero trabajan en conjunto y el estudiante de arte tiene que aplicarlos y conocerlos y trabajar con ellos, ¿no? Tal vez algunos conceptos y criterios que les voy a mencionar acá son muy obvios, ya los conocen, ya los manejan, pero es parte de la temática a desarrollar en el programa de la materia. Así que vamos a trabajar con ello, ¿ya? Primero vamos a ver el tema de la proporción y vamos a hacer un resumen del último tema que vimos en la primera unidad, ¿no? Entonces, que era todo lo que es cánones antropométricos y que vimos justamente esto, el número de oro, el rectángulo áureo y la serie Fibonacci, espiral áurea, que son todas las teorías de proporción que manejaron los antiguos, ¿no? Entonces, ya sabemos que el sistema de la proporcionalidad basado en el número de oro tiene que ver con un estudio de proporcionalidades en donde el número pi, el 1.618, ¿no? Y este va definiendo una configuración geométrica que es una sumatoria de cuadrados y un rectángulo que no es exactamente el doble del cuadrado, que nos remite a una espiral, eso ya lo vimos antes, ¿no? Aquí también ustedes han hecho la investigación de dónde surge esa relación de los cuadrados sucesivos y la correspondencia proporcional que hay. Y también hablamos, y lo han investigado, que esa relación de geometría armoniosa, ideal, vamos a decir, está presente en la naturaleza. Se supone que dentro de la naturaleza hay patrones geométricos y por eso se llamaba el número de oro y que las matemáticas se las ha relacionado también con aspectos divinos, digamos, porque la creación lo tiene, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes ejemplos donde ese rectángulo áureo
y la espiral logarítmica esta que genera está presente en diferentes formas de la naturaleza. También vimos que esa condición de número de oro, de rectángulo áureo, fue utilizada porque definía un sistema de proporcionalidades bastante bello, ¿no? Porque como la idea era de la belleza, entonces las proporciones que da el rectángulo áureo siempre van a dar lugar a un efecto, digamos, a un resultado de belleza, de armonía, de proporcionalidad, porque en sí mismo lo tiene. Bueno, hemos estudiado también en el caso de la Venus y después otros estudiosos, artistas, escritores que han definido esa condición del uso del rectángulo áureo. También habrán investigado ustedes que inclusive Leonardo da Vinci con la Mona Lisa hizo un estudio, un análisis de esa condición de armonía proporcionado por el número de oro, el rectángulo áureo, y lo aplicó en sus pinturas, ¿no? No solamente se da en estos casos que hemos visto antes, sino podemos verificar que diferentes partes de nuestro cuerpo también tienen esa correspondencia, que es una correspondencia de proporcionalidad propia de cada cuerpo, es decir, cada cuerpo en su genética ya nace con esa relación de armonía y proporción en sí misma, que no es igual que el resto, pero hay patrones comunes, por ejemplo, la relación de los anchos de los dientes que van desde los que están en el centro hacia los costados, también hay una relación proporcional referida al número de oro. Las diferentes partes del cuerpo también tienen una relación proporcional. Los dedos que tienen los diferentes huesos también tienen una relación de proporcionalidad en cuanto a la medida de cada uno de esos huesos, ¿no? El oído también, la oreja en este caso, perdón, tiene esta forma vinculada a la espiral, ¿no? Que sale del rectángulo áureo. Han habido contemporáneamente también estudios de proporcionalidad que han hecho algunos artistas, ¿no? En donde han analizado los diferentes rostros y han podido ver que hay una adecuada relación de proporcionalidad. No por nada tenemos la nariz, la boca, los ojos, las cejas que tenemos. Hay una armonización natural que contiene el rostro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que se operan la nariz porque su nariz es muy grande, ¿no? Pero que cuando se cambia la proporción de la nariz, por ejemplo, el rostro a lo mejor queda bien, pero a lo mejor no queda bien, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está rompiendo el esquema natural de la proporcionalidad, ¿no? Y además que son factores propios de lo que es la genética de cada uno. Entonces, sin duda que hay proporciones que pueden mejorarse y de hecho hay estos tratamientos, digamos, que mejoran, ¿no? De alguna manera las condiciones previas. Bueno, aquí vemos también hay la relación de mientras más proporcionalidad y armonía tiene un rostro, se considera más bello porque está en un equilibrio de proporcionalidad justamente entre las partes y el todo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer un estudio de su rostro y el rostro de alguna persona que conozcan y pueden definir y detectar si se cumple la condición en cada parte del rostro de esa relación de proporcionalidad basada en el número de oro y en la serie Fibonacci, ¿no? Números consecuentes, como decimos. Esta relación de armonía y proporción se da siempre, por eso es que ya los artistas antiguos establecían las dimensiones, dividían el rostro en 3 partes iguales, ¿no es cierto? Inclusive en la Edad Media también la relación de círculos concéntricos mediante una proporción, un estudio proporcional, bueno, definían esas cosas. Y es que eso está a la vista, digamos. Nosotros no lo percibimos porque vemos el rostro en sí, lo vemos y nos expresa armonía y todo ello, y en realidad si hacemos todo este estudio vamos a descubrir por qué es que esa armonía se da
¿Y por qué esa proporción se da? ¿Por qué esa percepción de armonía se da? Es porque está trabajando la naturaleza con esta precisión matemática, vamos a decir, geométrica, ¿no? Bueno, hay rostros, obviamente, como decíamos, que son unos más armoniosos que otros, pero todos en sí mismos tienen su armonía, ¿no? Aquí vemos otra imagen donde hay un rostro, donde se va reflejando esa relación de armonía y proporcionalidad referidas a la correspondencia entre cada parte del rostro y las espirales, ¿no? Que salen del rectángulo áureo, como decíamos. Bueno, aquí vamos a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la izquierda es un rostro natural, normal, proporcionado, donde se da toda esa condición de proporcionalidad. Y acá vemos una deformación de ese rostro que no nos parece natural justamente porque las proporciones han sido modificadas. Tal vez, digo yo, si todos fuéramos así como el rostro de la derecha, ¿no? Si todos tuviéramos los ojos en la frente más o menos y más larga la nariz, bueno, nos parecería normal, pero por ahora esto no es normal porque rompe la armonía y la proporción que tiene el rostro naturalmente, ¿no? También fíjense que si hubiera una correspondencia diferente, que en vez de 2 tuviéramos 1 y que la ubicación de los diferentes componentes de la cara estuvieran en otra posición, tampoco habría esa correspondencia de armonía que tiene el rostro y que así ha creado la naturaleza, no solamente para la parte estética, sino también la parte funcional, ¿no es cierto? Necesitamos 2 ojos para calibrar la visión, así como decía la compañera hace un momento, que cuando hay el estrabismo, entonces se pierde el sentido de profundidad, no se puede ver bien, los ojos no focalizan bien. Bueno, la naturaleza nos ha permitido trabajar, tener, mejor dicho, contar con estos elementos, digamos, que son el rostro, la nariz, bien ubicados como corresponde. Por eso decimos que la naturaleza es tan sabia porque ha desarrollado, o Dios, lo que le quieran llamar, ha desarrollado un cuerpo, una máquina perfecta, ¿no? Bueno, aquí vemos también cómo se va dando la condición entre lo que es natural, normal, digamos, y lo que sería el ajuste, el desajuste, en este caso, de la proporcionalidad, la desarmonización del rostro, ¿no? Aquí vemos el rostro, son todos artistas estos que estamos mostrando acá, una relación de proporcionalidad natural, son diferentes rostros y sin embargo la condición en sí misma se cumple y vemos a la derecha las deformaciones donde se cambian las proporciones y obviamente los resultados ya no son tan agradables, ¿no? También ustedes pueden hacer la prueba de sacarse una fotografía o hacerlo también en un formato digital. La persona del medio es una persona normal, ¿no es cierto? Y la de la derecha está trabajando con el reflejo de su rostro del lado derecho, ¿no? Se ha reflejado y se ha puesto a la izquierda. Y a la inversa, la imagen de la izquierda se toma en cuenta el lado izquierdo y se lo replica hacia el lado derecho y como ustedes ven, aparecen 2 personas muy parecidas, pero también con rasgos diferentes. Eso nos demuestra que hay esa característica, ese rasgo de la naturaleza de que no somos totalmente perfectos, digamos, pero eso es lo que da a la naturalidad del rostro. Entonces, estas cosas, ¿para qué le interesa al estudiante de arte? Para saber que no puede hacer un rostro, que no hay rostros totalmente perfectos, simétricos, siempre hay una diferencia entre el lado derecho y el izquierdo, y eso es lo que le da el carácter de la naturalidad, ¿no? Entonces, si uno lo dibuja el rostro perfecto de los 2 lados, como lo hacían los griegos, por ejemplo, bueno, va a tener un acabado mucho más interesante desde el punto de vista estético, más lindo, digamos, ¿no? Porque realmente la simetría perfecta es una maravilla, pero esos rostros van a carecer de la naturalidad que tiene el rostro donde hay una ligera diferencia, ¿no? Entonces, este es el ajuste de proporcionalidades y de armonización. Hay una simetría,
hay un orden, una organización que da armonía y proporción, pero hay un cierto rasgo que siempre se mantiene, que es el que le da ese carácter de naturalidad. Aquí vemos, por ejemplo, un rostro en donde lo vemos un poquito más gordito, redondito, y en el otro lado, a eso a la izquierda y a la derecha lo vemos ovalado, y el del medio es la proporción ideal, ¿no? La proporción ideal que está referida, que justamente la persona tal vez es esa, la del medio, ¿no? Y en la foto de la izquierda y de la derecha se la ha modificado la proporción justamente para ver cómo cambia el rostro, ¿no? En el rostro de la derecha está estirado, entonces la nariz se ve más alargada, en el rostro de la izquierda el rostro se lo ha redondeado, y bueno, podemos ver que la proporción es muy importante, porque cuando ustedes están haciendo un retrato, he visto, por ejemplo, que han sacado una noticia de que los estudiantes de la carrera de arte tienen un espacio en la Feria del Libro, ¿sabían? Sí, Sí, Bueno, hay chicos que están haciendo retratos ahí, ¿no? Y vi una foto donde están dibujando, vi una foto donde están las personas con su... Hay fotos donde están las personas que ya han sido retratadas, ellas y su fotito, digamos, o su cartón donde han hecho, ¿no? O sea, su retrato, digamos, ¿no? Y aquí, si ustedes van a hacer ese tipo de retratos, tienen que tomar en cuenta que hay una relación de armonía y proporción, porque en el retrato justamente, a no ser que sea una caricatura, el retrato trata de hacer un dibujo figurativo. Entonces, si ustedes no manejan el sentido de la armonía y la proporción y hacen unos esquemas para trabajar y regular, que todos los artistas tienen eso, ¿no? Se marcan líneas para definir la proporcionalidad, y esas líneas están en función de lo que ven en el rostro. No es que se inventan y hacen siempre las mismas líneas, porque si no les saldrían los mismos rostros. Tomen en cuenta eso, chicos. Por eso es importante la materia de antropometría, no porque la doy yo, sino porque ustedes tienen que manejar la antropometría, tienen que manejar los conceptos de proporcionalidad, de armonización de rostro, porque después pueden hacer un retrato, como les digo, y no les sale igual a lo que es la persona, porque ustedes todavía no han tenido la capacidad de captar realmente la proporcionalidad del rostro que están retratando. Entonces, o le sale muy cachetona, o le sale redondita cuando la cara es alargada, o le sale demasiado cabello, o sea, la cabeza más grande, la parte de arriba. Bueno, yo he visto esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes, si van a dedicarse al retrato, tienen que hacerse expertos en la proporción, que es el primer tema que estamos viendo ahora y que tiene relación con lo que hemos visto antes, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estos rostros se consideran bellos, digamos, porque tienen una relación de armonía y proporcionalidad muy adecuada en sí misma. Fíjense, porque estos rostros son diferentes, ¿no? El rostro de la izquierda es un rostro más alargado y el mentón más pronunciado, más en punta, y el rostro de la derecha es un rostro más cuadrado, ¿no? Con la mandíbula más ancha. Sin embargo, la condición sigue dándose, la armonía y la proporcionalidad sigue manteniéndose. Bueno, esto para entender un poco y llamar la atención respecto a que es importante que ustedes tengan nociones de proporcionalidad y sepan de que hay una estructura en el rostro que tienen que detectar, y sobre todo si están haciendo dibujo de la cabeza, cara, rostro en vivo, ¿no? Eso es más, tienen que ya tener mucha destreza para eso. Y más aún también después si hacen esculturas, ¿no? En la escultura también van a trabajar con este sistema de proporcionalidad. Bueno, entonces, si bien ya sabemos de qué se trata la antropometría, aquí vamos a referirnos un poquito a los temas. La antropometría viene de dos palabras griegas, que antropo es hombre o humano, y métrico, que es perteneciente a las medidas. Entonces, la antropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Por eso es que toda la primera unidad hemos visto los sistemas de proporcionalidad utilizados en las diferentes culturas. Hoy hemos visto un poco de lo que serían las culturas ya más próximas a nosotros, ¿no?
precolombinas mesoamericanas, ¿ya? Entonces, la antropometría como ciencia de la cual se apoya el arte, como le decíamos, es la ciencia de la medición de dimensiones del cuerpo humano y de las características físicas, ¿no? Entonces, como ciencia le permite al estudiante, ya sea de arte, de diseño, porque en diferentes disciplinas se utiliza la antropometría, pero permite medir longitudes, ancho, grosor, circunferencia, volumen, centro de gravedad, todas esas cosas que ustedes tienen que conocer si van a hacer fundamentalmente esculturas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos que hemos visto es el tema de la proporción. Todo lo primero que les he mostrado es cómo influye un buen manejo o un mal manejo de la proporción. Por eso es que los artistas de todos los tiempos estaban muy preocupados con ese tema. Los artistas, por ejemplo, como los que hicieron esculturas que eran modelos, ¿no? Como lo que hizo Fidias, por ejemplo, o lo que hizo, bueno, se me fue el nombre en este momento, ¿se acuerda alguien? Praxíteles. Praxíteles también. Bueno, todos esos artistas de la época clásica hicieron sus esculturas que eran modelos de proporcionalidad. Ellos manejaban y fueron los otros artistas, replicaron esas esculturas. Por eso es que, por ejemplo, hay esculturas que son del David, inclusive, que son de Miguel Ángel y que han sido copias, pero perfectas, exactas, porque esas esculturas las utilizaban como modelo para trabajar la proporcionalidad, ¿ya? Y el hombre de la danza, el Diófero, también era una escultura. La original se perdió, pero sabemos que hubo y existió porque se hicieron réplicas de ella, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, la proporción sin armonía, cuando hay una elongación demasiado grande, ¿no? Porque puede ser una persona alta y proporcionada, digamos, pero cuando ya se exagera, ya la relación de proporcionalidad es antinatural. De la misma manera, en este otro caso, que es más comuncito, digamos, pero igual la proporcionalidad no es la más adecuada, es cuando el ancho es muy, muy ancho, ¿no? En relación al alto. Bueno, y en la figura de la derecha tenemos una relación de proporcionalidad y armonía que tiene que ver con la búsqueda de la belleza ideal. No es que todos seamos así armoniosos, perfectos como esto, pero cada cuerpo, como le digo, tiene su propia armonía en sí misma, ¿no? Entonces nosotros vamos deformando y la misma vida, el paso de los años va deformando también el cuerpo. Por eso se dice que hay cierta edad donde se tiene la plenitud del desarrollo del cuerpo, donde está perfectamente proporcionado y con la edad va declinando esa armonía y esa proporción. Y bueno, uno puede estar en la edad donde está la armonía en su punto, pero bueno, hábitos de alimentación, hábitos de sedentarismo y todo eso hacen que esa condición no se dé, pero ya no es culpa, digamos, de la naturaleza, sino de nosotros, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la proporción. Una variación en la proporción puede hacer que el efecto no sea el adecuado. La escala es otro término y concepto que manejamos que no es lo mismo que la proporción, ¿ya? Pero sí interviene. La escala es el cambio de una figura manteniendo su proporcionalidad. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, una escultura a escala natural, ¿no es cierto? Y entonces se refleja exactamente a la persona que estoy haciendo la escultura, exactamente como es, entonces estoy manejando la escala y para eso tengo que manejar las dimensiones, que es el otro elemento. Tengo que saber cuánto mide de alto, cuánto mide de ancho, cada parte de su cuerpo lo tengo que sacar las medidas para poder hacer una relación de una escultura a escala humana, digamos, ¿no? Y muy fiel a lo natural. Pero también si la persona mide 1,80, yo puedo hacer en otra escala, es decir, no quiero hacer una escultura que mida 1,80, entonces la hago al 50%, entonces puedo decir que trabajo una escala por la mitad y la proporción se mantiene. No tiene que cambiar para nada. Entonces, es simplemente reducir las dimensiones
a la escala adecuada, y ahí tenemos 1 en 5, 1 en 1, 1 en 100, ¿no es cierto? Que son lo que se medimos con el escalímetro precisamente. Entonces, si ustedes quieren hacer una escultura figurativa, realista, pero en una escala más pequeña porque no, digamos, no quieren hacerlo en el modelo natural, ¿no? Normal, entonces van a tener que manejar la escala y la proporcionalidad. Y la dimensión, ya lo estábamos diciendo, para que uno pueda trabajar con la escala y la proporcionalidad, tiene que tener ahora, en la actualidad, una referencia dimensional. Antes manejaban las 8 cabezas, la mano, el dedo índice, como decíamos, el palmo, ¿no es cierto? Que son medidas que se usaban antes, pero ahora la mayoría, o sea, ya está establecido de que nos manejamos con este formato de las relaciones numéricas, digamos, entonces manejamos el metro, ¿no? Entonces nosotros no hablamos de 8 cabezas tal vez, o aunque sí lo seguimos usando, sobre todo el artista lo puede usar, pero también tiene que tener en cuenta que la persona, por ejemplo, si mide 1,60, no va a ser lo mismo que mida 1,80, ¿no es cierto? Entonces ahí entra en juego también dentro de los instrumentos o los conceptos que tiene que manejar el artista, el tema de la dimensionalidad, ¿no? La dimensión, en los cuadros trabajamos la bidimensionalidad, en las esculturas se trabaja la tridimensionalidad, y hay que manejar mínimamente el alto, el ancho, la profundidad de todo el cuerpo y de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, como ya hemos visto en la primera unidad, en la antigüedad era el referente dimensional. Ya dijimos también que Le Corbusier era uno de los artistas, arquitectos, que trabajaba el concepto de que se tenía que volver a las dimensiones humanas, ¿no? Y a la relación del cuerpo humano como patrón de medida, y dejar de lado las medidas del metro, o en todo caso las dimensiones del metro, del sistema decimal, relacionarlo con las medidas del cuerpo humano. Antes se hablaba del codo, por ejemplo, entonces el codo era la relación entre lo que es el codo justamente y el inicio de los dedos de la mano. Se usaba eso porque no había otro sistema, ¿no? Entonces un palmo, un pie, un pulgar, todos esos, y no era el pulgar de fulanito o el pulgar de melganito, sino que se definía y se establecía una medida, ¿no? Pero basada justamente en estas partes del cuerpo. Entonces, esto era en la antigüedad, ¿no es cierto? Y en el sistema inglés, ustedes habrán visto que en Inglaterra se sigue manteniendo, por ejemplo, las pulgadas, el pie, como puntos de medida. Ya a estas alturas deben haber cambiado porque ya se han internacionalizado y estandarizado los patrones de medida, pero el sistema inglés, o sea, los ingleses tienen muchas cosas diferentes del resto del mundo, porque, por ejemplo, no el manubrio del vehículo no está a la ¿cómo se llama? A la izquierda, sino que está a la derecha, ¿no? Y así hay otras condiciones también. Ellos trabajan pulgadas, y ustedes van a ver que hay algunos productos que vienen con la definición de medidas en pulgadas. Aquí vemos cómo hay diferentes partes del cuerpo han sido objeto de mediciones, ¿no? Entonces está el pulgar, la falange también, el ancho de la mano, el palmo, que es el ancho que abarca estos dos dedos, el dedo índice y el dedo anular, con este dedito ya el gordo, digamos que le llaman, ¿no? Bueno, después el pie, el doble pulgar, el pulgar y el índice. Después el codo dedo, el paso también. Habrán visto ustedes que a veces, para tener una idea de una superficie, de un largo de algo, uno empieza y hace sus trancos, digamos, ¿no? Entonces eso, porque se calcula que más o menos tiene una medida de unos 80 centímetros. Y también el ancho total, abarcando el extremo a extremo de los brazos. Bueno, eso son unidades de medida que se han utilizado siempre, en algunos lados se sigue utilizando, pero el sistema métrico decimal ya ganó de lejos, ¿no? Y todos usamos el metro, como sabemos. Bueno, estos conceptos de proporcionalidad,
escala y dimensiones. Como les decía, los estudiantes de arte los trabajan, los tienen que conocer y los aplican, ¿no? Pero hay que saber que hay variaciones dimensionales que tienen que tomarse en cuenta. Hay variaciones dimensionales que tienen influencia en los datos antropométricos que nosotros tomamos. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene 80 años que una persona que tiene 35, que una persona que tiene 15 años. Entonces, la edad influye en los datos antropométricos. Inclusive, ustedes mismos tienen una relación de valores antropométricos o medidas a los 12 años, después cuando tienen 25, ¿no? Y cuando tengan 80, si ustedes medían, por ejemplo, 1,65, probablemente midan 1,62 cuando tengan 80 o menos, porque el cuerpo va achicándose. También los datos antropométricos van a diferenciarse respecto al sexo. Por ejemplo, el cuerpo del hombre, ya sabemos, es diferente al cuerpo de la mujer. Hay variaciones en las diferentes partes del cuerpo que tienen que ver con la condición propia de cada sexo. La alimentación también influye mucho porque, por ejemplo, si ustedes hacen un sondeo y ponen un adolescente de 15 años de la China, por ejemplo, y al lado un adolescente de 15 años del Perú y otro adolescente de 15 años de, qué sé yo, de Alemania, ustedes van a ver que aunque todos los tres tienen 15 años y son adolescentes, ¿no? Van a tener características diferentes que tienen que ver con su alimentación, con su cultura, ¿no? La ocupación también es importante. Si es una persona sedentaria, su relación de medidas proporcionales va a ser diferente, el tipo de cuerpo también va a ser diferente a otro que es, por ejemplo, que trabaja mucho con el cuerpo, ¿no? Que un obrero, por ejemplo, o una persona que hace fisicoculturismo. Entonces, las condiciones van a variar. Las tendencias históricas también influyen en los datos antropométricos porque se sabe que las nuevas generaciones actuales son mucho más altas que las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las esculturas, no sé si es un error de proporcionalidad de los artistas, ¿no? De los escultores, pero sí se ha comprobado que hace unos 200 años, por ejemplo, las personas eran mucho más bajas de lo que son ahora. Por eso es que, por ejemplo, ustedes ven la escultura de los próceres o que Simón Bolívar, qué sé yo, chiquititos, ¿no? Fíjense, acuérdense que en el caso de cómo representaban la estatuaria, las esculturas grecorromanas, para representar una condición de atleta o de dios, subían la altura, ¿no? Le subían la altura y las proporciones a las esculturas. Pero si usted hace una relación, digamos, figurativa, una escultura figurativa, si la persona mide 1,60, usted por más que quiera no le va a poner 1,80, ¿no es cierto? Porque entonces ahí cambia la proporcionalidad. Bueno, entonces ya hablamos la edad, el sexo, las condiciones de alimentación, las condiciones genéticas, todas esas van cambiando. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes tienen que ver que todos esos aspectos influyen en la expresión, ¿no? O sea, ustedes no pueden dibujar, por ejemplo, una persona nativa, qué sé yo, de Chiquitana, no la pueden dibujar con los mismos rastros o la misma proporcionalidad que una persona que nació en África, por ejemplo, en algún país de África, ¿no? Entonces van a tener que tener ese ojo clínico, digamos, como artistas, detectando estas variaciones que son antropométricas y que están referidas a los contextos diferentes, ¿no? No es lo mismo retratar, por ejemplo, un grupo de mujeres del oriente boliviano que retratar un grupo de mujeres del occidente de Bolivia. Y estamos hablando solo de Bolivia, pero hay variaciones antropométricas que tienen que tomar en cuenta que se definen en los rasgos, el tipo de proporción del rostro, del cuerpo, las manos, todo eso tiene que ver y bueno, la antropometría les hace resaltar estas condiciones, ¿no? Por eso esta materia está formando parte del programa de estudio y programa de aprendizaje de los estudiantes de arte.
Bueno, también dentro de la antropometría hay un concepto que se llama biomecánica, y es la mecánica biológica del cuerpo. Entonces hay que saber que el cuerpo humano tiene en sí mismo también variaciones de dimensiones y proporcionalidad que tiene que ver con el estado en que se encuentra el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo acostado no es lo mismo, no expresa antropométricamente lo mismo que un cuerpo que está parado, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que está caminando, o sea, una escultura de una persona que está en movimiento, a una persona que está parada estáticamente, y eso lo hemos visto cómo lo manejaban los egipcios, los griegos, ¿no es cierto? Entonces, la idea era que el mayor desarrollo de las técnicas estatuarias tiene que ver con la expresión del movimiento, ¿no? Y con inclusive la descripción a través de la escultura en el tallado de la piedra de lo que son esos aspectos del cuerpo que están realizando un esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Y esa es la maestría de demostrar que un cuerpo está en movimiento, que está con sus músculos tensionados, que sus venas brotadas y todas esas cosas. Todo eso tiene que ver con el estado del cuerpo en el momento en que se desarrolla la escultura, porque si estamos haciendo una escultura de una persona en movimiento, tenemos que detectar, diseñar, dibujar, analizar, estudiar, así como lo hizo Leonardo da Vinci, así como lo hizo Miguel Ángel y todos los artistas que han trabajado la figura humana, bueno, viendo cuál es el comportamiento de un brazo que está tensionado o una pierna que está tensionada. Por ejemplo, una pierna, cuando ustedes vean, por ejemplo, fútbol, si les gusta el fútbol, no solamente vean el fútbol y cómo corren tras la pelota y todo eso, que es muy lindo, digamos, deporte, vean cómo los cuerpos se tensionan, los brazos, las piernas, los músculos, cómo se están demostrando el trabajo que están haciendo. Bueno, todo eso corresponde a la biomecánica, ¿no? Y en la biomecánica tenemos dos tipos de estudios dimensionales. Por ejemplo, la estatuaria egipcia manejaba la antropometría estructural, que es la antropometría estática, es decir, las medidas, la altura, el cuerpo sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de movimiento que genere tensión en alguna parte del cuerpo. Y la antropometría funcional es la que manejaban, por ejemplo, los artistas que trabajaban ya el naturalismo, ¿no? Sobre todo en lo clásico que hemos visto y también sobre todo en la escultura del barroco, ¿no? Entonces tenemos la antropometría estructural o estática y la antropometría funcional o dinámica, que estudia ya el cuerpo en movimiento, estirarse para alcanzar algo, correr, caminar, y trabaja con las articulaciones. La antropometría estática solamente trabaja con los elementos básicos, digamos, el peso, la estatura, la longitud, en posición sedante, como se dice, ¿no? Para hacer el estudio antropométrico se trabajan fichas antropométricas donde uno va definiendo las medidas del cuerpo, y estos son los planos que utilizan no solamente antropometría para artistas, sino antropometría para, por ejemplo, los que estudian a los fisioculturistas, ¿no? A los fisioculturistas y también en otras áreas, ¿no? Los policías trabajan también, ustedes van a escuchar que en los informes dicen se encontró al occiso en posición cúbito dorsal, no sé qué cuánto, y uno no sabe qué será eso. Dice, bueno, es la posición mostrando cómo está ubicado el cuerpo, en este caso, digamos, en el piso. También utilizan estos conceptos los estudiantes y los médicos, ¿no? Porque ellos trabajan, por ejemplo, en un informe médico, si a ustedes le ha pasado, dicen, tiene un cálculo en la región anteroposterior, no sé cuántito. Bueno, eso tiene que ver con la ubicación precisa y ellos manejan esos conceptos. Todos estos conceptos vienen de la antropometría, que como ciencia, les indicaba, lo utilizan en muchas disciplinas, ¿no? El artista también, porque tiene que básicamente son los tres planos que dividen la parte inferior del cuerpo con la parte superior, la parte de adelante con la parte posterior, y la parte lateral izquierda y la parte lateral derecha, ¿no?
Entonces, el plano frontal es el que divide el delante y el detrás del cuerpo. El plano sagital es el que divide la parte izquierda de la parte derecha, y el plano transversal es el que divide la parte superior desde el ombligo y la parte inferior del ombligo para abajo. Bueno, la antropometría estática, por ejemplo, para tener una idea gráfica de qué es la que mide el cuerpo humano en posición sedante, como decíamos, ¿no? Y la utilizaban mucho los egipcios. La antropometría dinámica es esa antropometría, ese estudio dimensional que tiene que ver ya con el cuerpo en diferentes ángulos, en movimientos, con una acción. Y obviamente si una persona está así como el pensador, ¿no? Su espalda se va a extender, entonces se va a elongar, se va a ver mucho más larga de lo que sería la posición sedante de la espalda, ¿no? Entonces ahí tenemos dimensiones del cuerpo humano, las características, la distancia. Cada una de estas distancias tiene su nombre, de hombro a codo, de codo a muñeca, la distancia de la palma de la mano, el ancho de rostro, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las dimensiones estáticas o estructurales, las de posición sedante, son estatura, peso, altura, distancia de la nalga a la rodilla, distancia de la nalga al popliteo, que es la parte inferior de las nalgas, separación entre los codos, entre caderas, altura rodilla, altura de popliteo, que es la distancia de una persona sentada, digamos, desde el piso hasta donde están sus nalgas, ¿ya? Y el ancho de muslo, por ejemplo. Las dimensiones funcionales o dinámicas son el alcance de la mano extendida, el largo de la nalga talón, alcance vertical sentado, punta de mano, lateral de brazo, vertical para asimiento. Cuando ustedes van al micro, por ejemplo, y suspenden la mano para agarrarse del travesaño arriba, bueno, esa es una medida de su cuerpo o de su brazo, de lo que fuera funcional, porque está ya tensionando, extendiendo el brazo, ¿no? Bueno, para manejar el tema de las dimensiones, tenemos lo que llamamos las tablas dimensionales. Entonces, hay tablas para las dimensiones estructurales básicas sin esforzar el cuerpo, ¿no es cierto? Y están las tablas de dimensiones antropométricas dinámicas, que ya son estas, ¿no? En donde el cuerpo ya ejecuta alguna acción que requiere que haya un cambio de ángulos y un movimiento referido a alguna actividad. No solamente tenemos las dimensiones que tienen que ver con alto, ancho, altura, distancia de aquí hasta allá, sino también manejamos el concepto de los ángulos. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan y lo estudien, porque ya les habré mencionado en algún momento que algunos estudiantes de arte dibujan a ciertos ángulos, en ciertas partes del cuerpo, con unos ángulos que son antinaturales, porque nuestro cuerpo, de acuerdo a cada posición y de acuerdo a cada pieza muscular ósea, va a tener un rango de inclinación o un rango de extensión referido a un ángulo específico, ¿no? Más allá de eso se produce una rotura, se produce una situación anormal, ¿no? Que puede generar daño. Y entonces, si ustedes no conocen eso, van a hacer esculturas o inclusive pinturas donde van a verse estas condiciones forzadas que no son naturales. Hay personas, obviamente, que parecen de goma y que tienen la posibilidad de flexionar o extender o torcerse en una relación de ángulo diferente al resto, ¿no? Pero esos son casos aislados. La mayoría de los accidentes en los deportes se producen porque hay una disfunción con el tema del ángulo, ¿no? Que se maneja, o sea, que se ha extendido más allá de la capacidad normal del cuerpo. Bueno, aquí fíjense, este es una gráfica donde nos está mostrando el proceso de tomado de medidas de una persona. Lo tienen que haber hecho los artistas en diferentes momentos para hacer justamente las esculturas estas figurativas, ¿no? Estos son instrumentos de medición antropométrica
en algunos videos ustedes van a ver que son tutoriales para enseñar a hacer escultura y ustedes van a ver cómo los artistas usan estos instrumentos. Yo tenía la idea de que los estudiantes hagan estos instrumentos o los compren la carrera de arte para que lo tengan ustedes ahí en la carrera, porque les sirve para, por ejemplo, hacer esculturas de rostros o bustos, por ejemplo. Cuando están trabajando con figura humana, tienen que desarrollar unos estudios dimensionales y no sé cómo lo harán o cómo lo van a hacer, pero en realidad hay estos instrumentos de medición, ¿no? Y no son tan complejos los instrumentos de medición, pero hay que hacerlos con precisión. Entonces, los venden acá, pero no, la carrera no los tiene, ¿no? Y los usan los artistas porque yo he visto artistas utilizándolo para desarrollar sus esculturas y también en los tutoriales ustedes, como les digo, lo van a ver. También para el manejo de ángulos, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar y estudiar bien, lo pueden hacer en una escala menor, pero también se puede hacer en una escala natural. Trabajando sobre una pared, se prende un papel tipo papel madera, por ejemplo, y ahí se puede dibujar el perfil, ¿no? Las sombras, digamos, y ahí hacer todo el estudio antropométrico de ángulos. Se lo puede hacer en una escala pequeña también. De hecho, en algún momento hemos hecho nuestro muñequito articulado para tener esa relación de proporcionalidad, ¿no? Clara, los altos, los diferentes ángulos de diferentes partes del cuerpo. Bueno, aquí está el muñequito que les decía, ¿no? Que es el que nos va a permitir. Esto se utiliza muchísimo en diseño. Por ejemplo, ya no tal vez en este formato físico, sino a través de programas digitales, ¿no? Donde se trabaja, por ejemplo, para hacer el diseño de muebles, para hacer el diseño de vehículos, para hacer el diseño de nuevos equipos u otros elementos ya que son parte del diseño, ¿no? Pero el artista también lo puede hacer porque le sirve mucho como referente, sobre todo para poder desarrollar una propuesta realista. Bueno, aquí vemos el resultado donde están las figuras ejecutando diferentes acciones. Hay medidas que son antropométricas estáticas, ¿no? O estructurales, y hay medidas antropométricas dinámicas o funcionales. Bueno, eso es una primera parte. Después les voy a presentar otros apoyos ya. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Les ha quedado claro el tema? Chicos, ¿siguen ahí o se fueron a dormir? Está todo claro. Bueno, entonces el tema que hemos desarrollado son proporción, escala, dimensión y la relación con lo que es la antropometría, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar lo que son las tablas de dimensiones antropométricas. Esto como siempre va a estar ahí en la plataforma para que ustedes hagan un trabajo con un modelo vivo que se van a buscar y es más o menos referido a esto, ¿ya? Esto que les estoy por mostrar ahora. Me avisan si lo ven. Sí, se ve, Listen. Ya. Bueno, chicos, entonces para aplicar en forma práctica y que ustedes lo aprendan de forma práctica o lo practiquen si ya lo conocen, vamos a hacer las dimensiones antropométricas, estáticas y dinámicas. Ustedes se van a confeccionar unas planillas y aquí están las referencias de lo que son las dimensiones estructurales o estáticas. Entonces, ¿cuáles son? Ustedes se van a buscar un modelo, una persona, preferiblemente que ya esté formada, digamos, una persona joven a partir de los 18 años hasta los 25, que les sirva de modelo, y le van a sacar todas estas medidas. Estas medidas, aquí está la referencia. Esta persona tiene que estar con una mallita o alguna ropa que permita sacar las medidas, una calza y una blusita
si fuera una mujer, digamos, ¿no? Una blusita pegadita. Entonces le van a sacar las alturas, estas que están acá marcadas y definidas, ¿ya? Todas estas de acá. Como práctica de dimensional, de sacar las medidas dimensionales, entonces van a usar 1 metro, ¿no? Para hacer eso. Entonces las dimensiones estructurales serían estas que están acá. Todos los dibujitos ustedes le van a sacar las medidas y las van a poner en una planilla, ¿ya? Entonces también hay dimensiones estáticas que tienen que ver con medida de la mano extendida, el pie, miren, sin ningún esfuerzo, simplemente la mano colocadita de forma natural, el rostro también sin movimiento. En cambio, las dimensiones estructurales o funcionales ya tienen la relación de, por ejemplo, estas medidas que tienen que ver con el cuerpo en movimiento, ¿ya? Entonces van a sacar también todas esas medidas que son funcionales. Aquí les doy un esquema de cómo pueden ustedes trabajar, ¿no? El nombre de la persona, si es hombre o mujer, la edad que tiene y la fecha donde están realizando las fichas y las mediciones. Ya aquí le ponen 1, 2, 3, 4, 5 y entonces primero empiezan con las dimensiones antropométricas estructurales, le ponen el nombre acá y la medida, ¿ya? Y le van a sacar fotos a su modelo donde después van a hacer esta referencia sobre las fotos, las van a pegar en su hojita de PowerPoint y a la foto de la persona encima le van a poner las líneas y van a marcar todas las medidas estas como están acá, ¿ya? Es una práctica, entonces van a hacer la planilla con las dimensiones estructurales, la planilla con las dimensiones funcionales y además las fotitos en esas posiciones y le van a marcar encima de la foto ya en el PowerPoint cuál es la medida. Le ponen la flechita y el nombre, ¿ya? Y están las medidas articulares que hay una terminología para el movimiento articulatorio. Ahí les estoy dando los conceptos, ¿no? Está la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación media, lateral, pronación, supinación, eversión e inversión. No les voy a describir lo que significa cada uno porque ya ustedes lo van a leer para hacer el trabajo, ¿no? Entonces aquí vemos también, hay la relación de la rotación, la hiperextensión, flexión, inclinación lateral, rotación, flexión, hiperextensión, abducción. Entonces todos los conceptos que están acá, ustedes los van a ver reflejados y referidos en estos gráficos y van a tratar de que su modelo haga todos estos tipos de movimientos para que ustedes tengan esas dimensiones. Tienen que ser dimensiones reales de su modelo, ¿ya? Fíjense, en todas las partes del cuerpo tienen una relación. La flexión del pie, por ejemplo, tiene un límite, ¿no es cierto? No. La hiperextensión del brazo, de la mano también, el giro, todo eso tiene un límite. Tienen que manejarlo y conocerlo para poder desarrollar la propuesta figurativa. Esto de acá lo tienen que hacer bien a conciencia porque son datos que vamos a utilizar para manejar nuestros próximos trabajos que vamos a hacer y para el trabajo final. ¿Ya? Entonces, estas medidas, si las tienen completa ahora, me la hacen para la clase del miércoles, ya es materia avanzada que también van a presentar en el trabajo final de la materia. Entonces, háganlo bien ahora para no estar a las carreras y rehaciendo al final, donde se les puede juntar todo, ¿ya? Entonces, este es también un archivo que les voy a subir para que ustedes puedan tener como referencia y desarrollar el ejercicio. El ejercicio de este tema es este que estoy mostrándoles acá. Es sacar medidas, confeccionar las planillas y sacarle la foto y terminar haciéndolo el PowerPoint con la parte gráfica y la parte de las planillas, ¿ya? Y finalmente, para complementar el tema de hoy, les voy a mostrar algo que ya les he mostrado, es la obra que hace un artista, Ron Mook, se llama un escultor, que seguramente ya lo han escuchado.
hablar de él, han escuchado, él hace esculturas naturistas, digamos naturalistas, figurativas, esculturas realistas, más que realistas, hiperrealismo, ¿ya? Y ya se los he mostrado, son esculturas gigantes. Desde 1996 es que se lo conoce y él hace estas esculturas, por ejemplo, esta señora que lo ha hecho en 1996 mide 1,76 m de altura. Entonces usted se para ahí al lado y parado llega a estar a la cabeza, digamos, si mide usted 1,76 m, obviamente, ¿no? Si usted mide 1,50 m, le va a llegar al hombro de esta escultura, para que se den una idea de la proporción. Y fíjense, bueno, él maneja resina, maneja elementos naturales también, pero es un realismo, hiperrealismo impresionante que tiene, un estudio y un manejo. Él primero se hace, por ejemplo, las esculturas en una escala mucho menor, pero proporcional, obviamente, y luego lo que cambia es la proporcionalidad, justamente, para hacer más grande, ¿no? Y la escala. Entonces hace en barro y después ya lo hace con estas resinas plásticas y logra un efecto realmente bastante natural, ¿no? Esta escultura, por ejemplo, mide 2,52 m. Fíjense, una persona parada al lado de medida normal en relación a la escultura de esta señora, ¿no? Miren, aquí hay un destaque de la parte del rostro, está marcada las manchas, está el pelo natural, las cejas, es prácticamente como si fuera una fotografía, ¿no? El lunar debajo del brazo ahí en la parte del... Bueno, aquí vemos detalles de cómo va desarrollando, cómo va poniendo pelo a pelo para el cabello. Acá en la axila, ¿no? Se me fue la palabra. Bueno, y las manos, las uñas, fíjense el detalle del tratamiento, ¿no? De cómo hace todos los aspectos que tienen que ver con las características de la piel, la flexión, todo eso. También acá son dos esculturas de gran formato, muy naturales. Fíjense el tamaño de esa escultura y las personas que están viendo, ¿no? Que la están observando. Este es un niñito, Pinocchio, y las proporciones. Esta escultura mide 1,83 m, por ejemplo, sentado. O sea que si la escultura fuera de la persona parada, tendría, qué sé yo, unos 2,50 m por lo menos, ¿no? Y nos asombramos acá, pero las esculturas clásicas de grecorromanas son inmensas, ¿no? El David de Miguel Ángel mide un montón. ¿Quién sabe cuánto mide el David de Miguel Ángel? Mide como más de 5 metros la escultura. O sea que nos asombramos tal vez de estas proporciones. Aquí está trabajando con resina, ¿no? Los artistas del Renacimiento trabajaban con piedra, ¿no? Bueno, esta también, él trabaja formas naturales, pero en condiciones mismas de la vida cotidiana, ¿no? Esta era la mujer embarazada que ya tuvo su bebé y ahí se ve todas las características del cuerpo del bebé. Esta es una escultura que hizo de su padre. Acá el papá fallecido le sirve de inspiración. Bueno, y ese es el bebé que seguramente es el hijo que nació. 0,87, casi 1 metro mide esta escultura. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí fíjense al fondo en esta fotografía de la derecha, bien a la derecha en la esquinita está el modelo proporcional hecho en barro de lo que después es el hombre pensante que mide 1,80, ¿no? Entonces, siempre hay la necesidad de desarrollar un estudio antropométrico previo para manejar las proporciones. No salen así nomás, o sea, uno ve estas obras que les parece impresionante, ¿no? Pero requieren todo un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, un tiempo de estudio. Fíjense el detalle del pie del niño,
que mide la escultura 490 por 490 por 250. Entonces miren el detalle del pie, las uñas, las arrugas, los pliegues, la curvatura del dedo chico, ¿no? Que le da naturalidad, como decíamos, ¿no? Ahí está el detalle. Está en la altura de la escultura y la relación de una persona ahí que no la puede creer, se está rascando la cabeza. Bueno, y ahí vemos. Este señor no es el único que hace hiperrealismo. Está como que de moda el hiperrealismo nuevamente, no solamente en escultura, sino también en pintura, ¿no? Y bueno, este es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer y sobre todo de que estas esculturas requieren un estudio previo antropométrico, ¿no? No es así nomás. Bueno, chicos, eso era lo que les quería presentar. Con esto concluimos el contenido de la clase de hoy. El tema es proporción, escala y dimensión. Como les dije al inicio, ustedes van a buscarse un modelo, una modelo, hombre, mujer, que no sea niño, que no sea una persona adulta muy mayor, que sea una persona joven para poder tener más o menos los datos antropométricos reales, digamos, de una persona ya en su punto máximo, digamos, de desarrollo físico, ¿ya? Que todavía no está en la declinación y no está tampoco en proceso de formación. Bueno, eso sería. ¿Hay alguna pregunta? No, Arqui, todo está claro. Bueno, entonces la tarea esta es para el día miércoles. Vayan haciéndolo con tiempo porque es larguito nomás, ¿ya? Bueno, chicos, y no se olviden que todas estas tareas no son trabajos prácticos, son parciales. Todas estas notas suman a la nota final. No va a haber un primer parcial, segundo parcial, eso ya se los aclaré. Bueno, vayan poniendo su saludito de despedida para que yo pueda bajar la información de la asistencia y nos vemos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego.